decisiones desde el enfoque económico, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es un esquema. Este es un esquema que en economía se denomina flujo circular, ¿ya? Si nosotros vamos viendo acá, hay dos flechas, las que están al interior de color rojo, que significa, como dice la parte inferior, dice flujo de insumos y productos. Y por la parte de afuera hay una flecha de color verde, que dice flujo de dinero, ¿ya? Y si ustedes se fijan, tienen una forma de circulación, por eso se habla de a pesar de que el esquema no es circular, sí circulan algunos elementos como son los insumos y productos y el dinero, ¿ya? Y aquí hay otros elementos. ¿Entre quiénes circulan esto? Circulan entre las familias y las empresas, ¿ya? Vamos a partir por las familias. Las familias compran y consumen bienes y servicios, ¿ya? Por lo tanto, las familias gastan en bienes y servicios que les venden a su vez las empresas, ¿ya? A su vez, las familias son propietarias o son las que aportan con los factores de la producción, o sea, aportan con el trabajo, por ejemplo, y muchas veces con el capital, ¿ya? Por lo tanto, las familias trabajan o ofrecen sus servicios a las empresas, ¿ya? Y las empresas a su vez le pagan a las familias o a la gente que trabaja por sus servicios. Entonces, aquí circulan, como les digo, los insumos de manera, digamos, con la flecha roja, ¿ya? La familia que da trabajo y capital al mercado de la producción. Con estos ingresos los factores producen, van a las empresas y las empresas los venden de nuevo a las familias, ¿ya? Ahora, si partimos con la familia de nuevo, pero por el lado de afuera, por el lado externo, con las flechas verdes, la familia gasta en el mercado de bienes y servicios. Estos ingresos, este gasto va a las empresas y a su vez las empresas compran, pagan y todo lo que corresponde a el mercado de la familia en la producción, con lo que son los salarios, los sueldos, incluso uno puede agregar otro elemento aquí que sería el Estado, que pagan impuestos, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay una serie de decisiones que fueron tomadas, ¿ya? Decisiones que fueron tomadas en la economía, ¿ya? Y que se reflejan en este círculo, que a lo mejor en este flujo circular, que uno a lo mejor se demora un poquito más al mirarlo y al analizarlo para poder entenderlo. Pero es cuestión de tomarse el tiempo de ver la simbología que está en la parte inferior y ver hacia dónde circulan las flechas, ¿m? Entre qué elementos. En la siguiente presentación diapositiva viene la aplicación de este flujo circular, ¿ya? Dice, el flujo circular es un diagrama que representa cómo está organizada la economía, ¿ya? Las decisiones las toman las familias y las empresas, ¿ya? Las cuales interactúan en los mercados de bienes y servicios. Nosotros ya sabemos cuáles son los bienes, cuáles son los servicios. En donde las familias son las compradoras y las empresas las vendedoras. Familias y empresas también interactúan en los mercados de los factores de la producción. En estos, las empresas son las compradoras y las familias las vendedoras, ¿ya? En el conjunto exterior, o sea, en el lado de las flechas verdes, las flechas señalan el flujo de circulación del dinero, y en el interior, el flujo de insumos y productos, ¿ya? Ahora, recordar algo que vimos anteriormente, que las empresas, la familia y el Estado, más el sector externo, son considerados los agentes económicos. Así que no se olviden de eso cuando se hable en algún texto, en alguna actividad, sobre los agentes económicos, ¿ya? Entonces tenemos el flujo circular en que las decisiones las toman las familias, las empresas, ¿m? Ya sea para comprar productos, en el caso de las familias, y también para ofrecer servicios, en el caso de las empresas que también toman la decisión. En la siguiente presentación hay aspectos que se plantean, todo esto desde el punto de vista teórico,
¿ya? En las decisiones económicas. Hay una premisa que plantean los economistas que dice que las decisiones económicas son racionales, ya que las personas las toman considerando costos y beneficios, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que estas decisiones económicas se supone, se parte de la base que son pensadas, ¿ya? Racionalizadas, es decir, que uno las analiza, ¿ya? ¿Por qué? Porque para tomar una decisión económica o optar por varias que uno puede hacer, hay que considerar los costos y los beneficios. Ahora, vamos a ver una serie de conceptos para entender qué es lo que es costo, qué es lo que es beneficio cuando uno toma una decisión. Pasamos a la siguiente. Aquí, ahí, toma de decisión económica. Factores entonces en que inciden. Hablamos de costos y beneficios. ¿A qué nos referimos con beneficio marginal? ¿Ya? El beneficio marginal es la satisfacción que genera un bien. Es decir, como la palabra lo dice, el beneficio, lo positivo, lo bueno, ¿ya? La satisfacción que genera el tener ese bien, ¿ya? Eso es beneficio marginal. Y el costo o costo marginal se refiere al precio o costo de un bien, ¿ya? Es decir, en el fondo, todo lo que se involucró para que ese bien fuera producido. Y todo lo que involucró, al final todo ese costo llega a un precio. Ahora, uno normalmente, las empresas, las personas, toman decisiones económicas teniendo varias alternativas, ¿ya? Normalmente se hace un presupuesto, se hace uno va más o menos va viendo las posibilidades para tomar una decisión y el optar por un bien o por el otro se llama costo alternativo o costo de oportunidad, ¿ya? Y ahí está, como dice claramente, se refiere a optar por un bien u otro, ¿ya? Cuando se habla de incentivos, las personas muchas veces para tomar decisiones económicas tienen algunos incentivos y tiene que ver con la motivación que nos genera obtener un bien, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de decidir o no por un bien u otro, nosotros tenemos que tener presente que en la vida cotidiana la economía siempre está presente, ¿ya? Ejemplo, en tiempos de, digamos, de normalidad, ¿ya? Yo puedo tener opciones, por ejemplo, de ya, ir al cine o ir al estadio, ¿ya? Tengo esas dos opciones, pero solamente tengo que decidirme por una de ellas. ¿Y qué es lo que hace uno? Bueno, analizo todo, si qué es lo que me gusta más, qué es lo que me conviene, si voy a ir acompañado, un montón de cosas, ¿ya? Veo los beneficios. Y también analizo, a ver, me va a costar más, voy a estar más tiempo, me involucra un traslado, no me involucra un traslado, etc. Uno ve los costos y tiene que optar por uno de los dos, porque en el momento o hace una cosa u otra. Y ahí tenemos el beneficio, el costo y el costo de oportunidad o costo alternativo, que es optar por uno o por otro, ¿ya? Entonces, finalmente aparece ahí una fórmula. La primera dice, fórmula planteada, dice, aquí B significa beneficio, MG marginal, ¿ya? Por eso lo puse arriba. Beneficio marginal, si el beneficio marginal es más, acuérdense que ese signo es mayor que el costo marginal, dice, sí haga la acción, es decir, se toma la decisión económica. Si el beneficio marginal es menor, o sea, es menor el beneficio que el costo marginal, dice, no haga la acción. Eso es lo que plantea, en este caso, la teoría económica, ¿ya? Ahora, uno puede decir, pero si uno toma a veces decisiones de manera impulsiva, bueno, la idea es que no sean de manera impulsiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque involucran recursos. Siempre las decisiones económicas involucran algunos recursos que muchas veces son acotados, ¿ya? Y ese es
digamos, el trabajo que tiene la economía, que hay pocos recursos o escasez de recursos para muchas necesidades, porque uno siempre va teniendo más necesidades que quiere satisfacer. ¿Ya? Acuérdense que nosotros planteamos también en las clases anteriores esos conceptos. ¿Ya? Entonces, importante aquí lo que dijimos de, voy a volver atrás, el, perdón, el flujo circular, tenerlo bien clarito, cómo funciona, ¿ya? Y que involucra decisiones, ya sea decisiones, como dijimos, de las familias o de las empresas. Las familias en general son vistas como consumidores, ¿ya? Porque en general las familias son las que van a consumir. Las empresas, si uno las analiza, también son consumidores, consumidores de materias primas, de todos los elementos que necesitan para elaborar los productos, porque las empresas son las que venden los productos, ¿ya? Entonces, aquí, bien clarito entonces, para que no tengan dudas respecto de este flujo circular de la economía, ¿ya? Que implica decisiones por un lado o por el otro. Y ya cuando digo por un lado o por el otro, de las familias y de las empresas. Y que si uno lo observa en este flujo, las flechas rojas que son las que están hacia el interior del esquema son el flujo o la circulación de insumos y productos. Los insumos son los bienes, ¿ya? Y por el exterior está la flecha verde que significa el flujo de dinero, ¿ya? Entonces aquí, para que nos quede clarito, y si tienen dudas, anótenlas para que las puedan hacer. La explicación entonces y la toma de decisiones con la premisa, más la fórmula que se plantea, o sea, con una manera bien racional, ¿ya? Listo, anoten las dudas, las consultas, y una información al cierre, antes de que acuérdense que se va a hacer una prueba ya de estos contenidos. Revisen el cuaderno, la clase que tuvimos antes de clase presencial, digamos, las guías desarrolladas, las clases virtuales. También hay un video del CERNAC, del Servicio Nacional del Consumidor, que se llama Historias de Consumo, ¿ya? Y hay uno que se llama Súper Endeudados, el capítulo 1. Son bien breves para que los puedan ver en YouTube y ahí los busquen, y hay varias cosas que aquí no se pueden porque los videos son muy pesados para colocarlos, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que lo hagan y piensen, y uno dice, ¿cómo esto me afecta a mí, en este caso, en la toma de decisiones económicas, en la vida cotidiana? Ya en la vida cotidiana nosotros siempre estamos tomando decisiones, siempre. A veces no nos damos ni cuenta pero estamos tomando una decisión de tipo económica, ¿ya? Así que para que ahí anoten sus dudas, y ahora vamos a pasar a esas dudas. Así que anótenlas. Vamos a dejar de compartir para poder ver las dudas. ¿Dudas, consultas, chiquillos? A través del chat. No los alivio. Eso. A través del chat, chiquillos, las dudas sobre algunos conceptos. Sí, acuérdense que hay no a webclass, sino que al canal del colegio que tiene en YouTube. Acuérdense que está eso, todas las clases se están subiendo, ¿ah? Así que para que ahí las pueden ver, ¿ya? La persona que me pregunta. Y las dudas sí también las pueden mandar a la mensajería que tiene webclass, ¿ya? Así que eso lo pueden hacer por escrito, las dudas que tienen, etcétera, ¿ya? ¿Por qué se habla de marginal? Aquí se habla de marginal porque se dice que, y habla del concepto de margen, ¿ya? El margen es lo que está al borde de. Y se plantea la palabra marginal porque
Se supone que es un costo que existe en sí, pero no abarca toda la decisión económica, ¿ya? Sino que está al borde, al margen. Por eso se plantea ese concepto, ¿ya? De hecho, en el programa de esta asignatura, que es nueva de este año, plantea esa, digamos, esa aclaración, por decirlo de alguna forma. Por eso se habla de marginal, no de marginal que como se toma como peyorativamente, o hablando de algunas personas que son marginales, no, sino que marginal tiene que ver con que está al margen, al borde de, ¿ya? El costo marginal no abarca todo el costo de la decisión. El beneficio marginal tampoco abarca todo el beneficio, sino que es una parte de, ¿ya? Por eso usa el término marginal, ¿ya? Que no es, repito, la acepción de marginal como se ve de manera eh, peyorativa respecto de zonas geográficas, por ejemplo, los marginales, zona marginal, no, ¿ya? Eso sobre conceptos, chiquillos, que se plantearon acá, del flujo circular, ¿les quedó claro? Costo y beneficios podría ser, ¿ya? Porque ganancias, normalmente las ganancias uno las asocia a dinero. Y a veces los beneficios que uno obtiene al obtener un producto no es solamente, a lo mejor uno tiene una ganancia al venderlo, o tiene, pero yo diría más bien la palabra beneficio, ¿ya? Más que ganancia, ¿ya? Sobre lo que estaba diciendo, el esquema del flujo circular quedó más o menos claro, es cuestión de mirarlo con más tiempo y entender que la economía siempre está circulando, ¿ya? Siempre está circulando. Si algo falla en ese círculo, eh, si algo falla en ese círculo, falla el funcionamiento de todo el círculo, ¿ya? Y se transforma ya en un círculo más bien negativo, ¿ya? Ya. El costo marginal puede aumentar a causa de la pandemia, en algunos sí, sí. En algunos bienes y servicios, sí. Eh, Piensen si uno lo aplica, eh, algunos productos, ¿ya? El costo marginal aumenta. ¿Cuáles productos pueden ser? Los que se están necesitando ahora con mayor, digamos, hay mayor necesidad o las personas necesitan para sentirse más seguras utilizarlas, ¿ya? O es obligación utilizarlas, como la mascarilla, o utilizar, desinfectar cosas, usar jabón gel, lavarse las manos, o sea, por lo tanto hay que tener el jabón ahí, por lo tanto sí, el costo marginal puede aumentar.